Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que todos estos programas siempre los subimos luego a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, donde lo pueden también apreciar cuando deseen. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente. En esta oportunidad vamos a conversar con María Leonor Anzola Rodríguez de Suárez, mejor conocida como Leonor Anzola. Con ella vamos a hablar en los próximos minutos. Bienvenida al programa. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar con ustedes aquí, un placer. Leonor, para ir situando a nuestros invitados, hablemos de esas raíces. ¿Dónde nace? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? ¿Quiénes son los padres? ¿A qué se dedicaban? Bien, bueno, soy tocuyana de pura cepa, padre y madre tocuyanos. Mi papá se llamaba José Pío Anzola Yepes, ya él falleció. Mi mamá María Teresa Rodríguez Tamayo de Anzola, también ya fallecida. Tuve mi infancia completa en el Tocuyo, conviví con toda mi familia, mis abuelos. Tuve el gran placer de que todos mi núcleo cercano familiar convivía conmigo. De hecho, las casas eran contiguas. Las casas de mis abuelos quedaban al lado, las casas de mis padres, donde yo vivía, estaban al lado de ellos. Y mi abuela paterna Ivy venía con frecuencia, estaba muy cerca también, allá mismo en el Tocuyo, pero muy cerca de mi casa materna. ¿Y a qué se dedicaban José Pío Anzola Yepes y María Teresa Rodríguez Tamayo de Yepes? Bien, bueno, mi papá, él era hacendado, tenía una finca allá en el Tocuyo, la hacienda San Pablo, ¿no? La hacienda familiar. De hecho, desde que el rey de España se repartieron las tierras en el Tocuyo, en nuestra familia, ha permanecido o permaneció durante mucho tiempo la hacienda San Pablo, sí. Y todo caña de azúcar, ¿no? Caña de azúcar preferiblemente era lo que cultivaban. Aparte también tenían cultivos de hortalizas, sí. ¿Y tu mamá? Mi mamá se dedicó a la familia principalmente, a criar a sus hijos, y fue docente de música en un instituto familiar, en el Kinder Musical del Tocuyo, sí. Un kinder musical que es una de las agrupaciones con mucho abolengo, ¿no? En el Tocuyo, y sobre eso vamos a hablar. Pero quizás para hablar de ese kinder musical del Tocuyo, donde comenzaste también tu formación musical, habría que hablar también de tus abuelos, ¿no? Sí, por supuesto. Mi abuelo materno, mi abuelo, el papá de mi mamá, José Ángel Rodríguez López, fue músico, compositor tocuyano, fue quien hizo el himno al Tocuyo. La Casa de la Cultura lleva su nombre y hizo más de 100 composiciones musicales. Él, digamos, fue una persona con una gran trayectoria, no solamente en el ámbito musical en el Tocuyo, sino en el ámbito académico en general. Él fue profesor de física, profesor de inglés, trabajó en el liceo en el Tocuyo durante mucho tiempo también, aparte de sus actividades musicales. Y tu abuela Rita no se quedaba atrás. Ah, sí, mi abuela mamá Rita se formó. Esa es una historia muy romántica, muy linda, porque mi abuela Rita Tamayo, ella fue alumna de José Ángel Rodríguez, que era viudo en ese momento, ¿no? Y entonces él era su profesor de piano y su profesor de arpa. Y bueno, se enamoraron. Ella tenía 18 años, ya él era un hombre más maduro, y se casa con mi abuela, y bueno, de ahí venimos todos nosotros, que digamos, hay una gran generación de músicos en mi familia, en los cuales yo me incluyo. Sí. ¿Tú recuerdas, digamos, esas primeras lecciones musicales en el Kinder Musical del Tocuyo? Sí, por supuesto. Con respecto a mi formación musical, yo me formo, todos mis inicios son en el Kinder Musical del Tocuyo. Ahí tengo mis inicios hasta que estuve como los 15 años. Fui primero alumna con mi abuela Rita, con mi mamá, con mi tía Elena Rodríguez de Garmendia, que también formó parte del Kinder Musical del Tocuyo. Ellos fueron mis maestros quienes me formaron en la parte musical.
Y luego, más adelante, bueno, continúo con otras actividades también dentro del industria musical. Que de eso vamos a hablar más adelante. Pero volviendo ya a tu infancia, ¿cómo era esa niña Leonor? Bien, bueno, mi mamá me decía que yo era muy tremenda. Yo no sé si era muy tremenda o qué, pero mi mamá siempre decía que yo era muy inquieta. Bueno, me gustaba mucho tocar piano. Me gustaba jugar con mis hermanos, con mis primos. De hecho, cuando íbamos a la hacienda, nos encantaba jugar con los animales, con los hijos de los obreros. Compartíamos mucho allá en la finca. Nuestras vacaciones de julio eran inolvidables porque venían mis primos de Caracas a convivir con nosotros en la finca. Estaban los primos del Tocuyo y bueno, se volvía la hacienda el centro de reunión familiar. Sí. Ustedes llegaron a ser 5 hijos en ese matrimonio. ¿Tú eres la segunda? Yo soy la segunda. Bueno, en realidad actualmente soy la segunda primero está mi hermano Eduardo, luego un hermano mío que murió pequeño, yo no lo conocí, y luego vengo yo, él se llamaba Leonardo, y me ponen a mí Leonor, ya que él se llamaba Leonardo, recordando un poco el nombre de mi hermano, me pusieron a mí el nombre de Leonor, sí. ¿Y sus otros hermanos? Tengo a Fernando, que sigue después de mi persona, está José Pío y está Teresita, sí. Todos músicos también. Músicos, aunque unos se fueron por otros, no se dedicaron a la música formalmente, pero todos tocamos instrumentos, todos estamos en el mundo de la música. ¿Tú recuerdas, o sea, cuál es tu recuerdo más remoto con la música? De cuando estabas más pequeña, ¿y cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? Bueno, Mira, José Luis, para mí mis recuerdos musicales son muchos, pero los que más me marcaron fueron en casa de mi abuelo, José Ángel Rodríguez, donde ese era como el centro cultural, la casa cultural del Tocuyo, por llamarlo así. Ahí cuánta personalidad llegaba, cuánta persona que estaba en el ámbito de la cultura, de la música, de la poesía, de la literatura, se acercaban a la casa de mi abuelo, lo iban a visitar y ahí se hacían grandes veladas musicales, ¿no? Yo recuerdo mi abuelo tocando violín y mi abuelita tocando piano, aunque mi abuelo murió cuando yo tenía 5 años, pero sí tengo mis recuerdos remotos, pero de mi abuelo y las reuniones, eso sí lo tengo muy marcado, las reuniones culturales en casa de mi abuelo. Sí. ¿Me decías entonces que tu primer instrumento fue? Bueno, mi primer instrumento desde pequeña fue el piano. Comencé, si no recuerdo, a los 5 añitos ya comencé a tocar piano con mi abuela Rita. Sí. Y luego, ¿cómo siguieron el resto de los instrumentos? Pues, ¿cuántos instrumentos tocas en la actualidad? Bueno, en la actualidad toco 4, toco flauta transversa, toco piano, toco ukelele, que es digamos una inversión nueva que estoy haciendo con el ukelele, y toco percusión. Me gustan mucho todos los instrumentos de percusión, las maracas, los tambores y todo, aparte de todos los otros instrumentos que a lo largo de mi carrera he aprendido, como las campanas, el coro de campanas, los instrumentos para utilizar con los niños, todo ese tipo de cosas. Cuando comienzas tu educación formal en la primaria, ¿dónde fue y qué recuerdas de ese colegio? Fue en el Colegio La Concordia, en el Tocuyo. Toda mi infancia y mi juventud fue en el Tocuyo. Conviví con mis compañeros de clase. De hecho, tenemos un grupo por WhatsApp donde nos comunicamos todos y estamos en contacto, tanto los que estudiamos desde chiquiticos juntos como los que luego nos reencontramos luego en el liceo, ¿no? Sí. De esa época del Colegio La Concordia, en el Tocuyo, algunos nombres que te vengan en este momento a la mente. Bueno, tengo de mis compañeras las que más recuerdo y así cercanas en mi infancia, que convivíamos con mayor cercanía, estaba Yulmi Cuba, Rosario Palma, digamos, fueron unas de las con las que conviví más estrechamente. También conviví en mi infancia con Silvana Forgiarini, bueno, son varios de las muchachas más que todo, y bueno, de los muchachos estaba Rodolfo Delgado, Aristides Rojas, y bueno, muchos más, sí. Ahora, de ese colegio diocesano La Concordia, ¿cuáles eran las materias que más te gustaban y cuáles se te hacían más difíciles? Hay que recordar que además este era un colegio
digamos, con todas las de la ley, es decir, con espacios recreativos, espacios deportivos y con una actividad cultural muy intensa, ¿no? Sí, sí, había una actividad cultural muy intensa. De hecho, en los actos de fin de año siempre yo estaba en casi todos los actos de fin de año, estaba presente, que sí bailando, que sí haciendo alguna actuación de tipo de teatro, algo de ese aspecto. Bueno, las materias que más me gustaban a mí, el castellano me gustaba mucho cuando estaba pequeña. La gramática como tal, la gramática me llamaba mucho la atención, la ortografía, de hecho, siempre me destacaba porque cometía muy pocos errores ortográficos. Siempre en ortografía sacaba excelentes notas. Sí. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Leonor Anzola, así que no se aparten de nuestra sintonía, que en breve continuaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Leonor Anzola. Leonor, nos hablabas de esa primera formalidad educativa en el Colegio Diocesano La Concordia del Tocuyo. Yo estudié allí, por eso sé que para esos años no tenía bachillerato, tenía hasta sexto grado. ¿Qué ocurre después entonces cuando sale de sexto grado del Colegio La Concordia, Leonor Anzola? Bien, bueno, cuando salgo del Colegio La Concordia, estudió mi bachillerato en el Liceo Eduardo Blanco, ahí del Tocuyo, sí, ahí estudié. De hecho, todos los que estábamos en el Colegio La Concordia nos fuimos al Liceo Eduardo Blanco y estudiamos ahí el bachillerato. Sí. ¿Qué recuerdas de esos años? Ay, bueno, fueron unos años muy felices, muy sanos. En comparación, como yo veo que muchas veces hoy en día la juventud tiene otro tipo de costumbres en muchos aspectos, ¿no? En otros aspectos siguen siendo muy lindos siempre la juventud. Bueno, también ese liceo tenía muy buenas instalaciones, tanto deportivas como también tenía su auditorio donde hacía eventualmente actividades, ¿no? Sí, sí. De hecho, sí, había el auditorio. Y bueno, convivíamos de una manera muy tranquila, hacíamos mucho deporte, las canchas deportivas muy cómodas, unas canchas muy grandes. ¿Qué deporte practicabas o cuál te gustaba más? El básquet era el que más me gustaba, el básquet me gustaba mucho. Bueno, de resto, el inglés, como materia, el inglés, cuando pasé a cuarto y quinto año, que me fui por humanidades, porque ya yo sabía que mi rama era la artística. En ese tiempo solo existía mención humanidad y mención ciencia, ¿no? Sí, mención ciencia y humanidad. Yo me fui por humanidades, ahí me enganchó el francés. El francés me gustó muchísimo y el inglés también. Los idiomas fueron, digamos, lo que más me atrajo. El latín también se veía así. De hecho, mi papá me ayudaba con el latín, porque mi papá dominaba muy bien el latín, me ayudaba. Sí. Bueno, y durante esos años de la primaria del Colegio de la Concordia y de la secundaria del Eduardo Blanco, en paralelo, ¿tuviste alguna actividad artístico-musical? Te lo pregunto porque, bueno, sé que por tu familia, pues, era imposible quizás no hacerlo, porque en ese tiempo tenían el kinder musical El Tocuyo, que después más adelante diremos cómo fue el cambio de nombres que se le dio al kinder Rita Tamayo de Rodríguez López. Ajá. Bien, bueno, sí, yo continué con mis estudios dentro del mismo kinder musical. Estuve como asistente de mi mamá y mi tía, porque ya yo dominaba más la música, tenía un buen nivel musical. Aparte de estar en el kinder musical como asistente, yo recibía en la Escuela de Música José Ángel Rodríguez López, que funcionaba en la Casa de la Cultura del Tocuyo, recibía yo piano con un profesor ya más profesional, más de un nivel mucho más elevado. Recibía mis clases de piano, recibía clases de lenguaje musical, ya una formación más académica, más formal, más institucional, por llamarlo así. Sí, sí. ¿Y recuerdas algunas de tus primeras presentaciones, bien sea con el kinder musical o con alguna agrupación?
Sí, no, de hecho, desde mi infancia estábamos montados en un escenario siempre, ¿no? Siempre estábamos en un escenario en las presentaciones del Kinder Musical, que más que todo eran grupales. Aparte de eso, también realizaba los conciertos de piano, donde tocaba el piano de manera individual, piezas clásicas, piezas ya más complejas. Tocaba mis conciertos individuales de piano dentro de las actividades del Kinder Musical y de la Escuela de Música José Ángel Rodríguez López. Sí. En ese tiempo, ¿se era muy rígido digamos, en la educación musical? ¿O sí se permitía pues, que de alguna forma el niño lo disfrutara también mucho? Bien, bueno, mira, yo tuve el gran privilegio de que mi abuelita se formó ella para poder enseñar dentro del Kinder Musical del Tocuyo, se formó con los mejores pedagogos musicales, no solo que habían en Venezuela, que habían muy pocos, sino del mundo. De hecho, ella estuvo en contacto personal y recibió formación de Suzuki, un gran pedagogo japonés, de Dalcroze. Ella se formó con grandes pedagogos y todo, y ella nos brindó esa enseñanza a todos los niños del Tocuyo. De hecho, el Kinder Musical del Tocuyo se funda en el año 1966, después de la muerte de mi abuelo. Mi abuela funda el Kinder Musical del Tocuyo y allí fue el primer instituto infantil, primer Kinder Musical que hubo en el interior de la República. O sea que estamos hablando de que ya se cumplieron más de 60 años de esa fecha, 61 años aproximadamente. Sí, aproximadamente, sí, en el 66, sí. Ahora, ¿qué recuerdas tú, digamos, aparte de tus tías y de tu mamá, algunas maestras específicas o maestros, aparte de ese, digamos, pianista que me acabas de mencionar? Bien, bueno, luego yo cuando estoy en bachillerato, fundan en el Tocuyo, en mi último año de bachillerato, fundan en el Tocuyo el sistema de orquesta, el núcleo del sistema de orquesta en el Tocuyo. Qué bueno acotar acá que si bien es una obra concebida por el maestro Abreu, no es menos cierto, y nunca me canso de decirlo y que quede registro también allí, que ese gran soñador o visionario que fue el maestro Abreu tuvo al lado o coincidiendo en ese tiempo con un gran tocuyano, que es Pedro París Montesino, que fue ministro de la Juventud. Y él como ministro de la Juventud del gobierno de Carlos Andrés Pérez, una de las cosas que cree en esa idea, pero de una vez pide que un núcleo esté en su pueblo natal, en el Tocuyo, ¿no? Exacto, eso fue una exigencia, eso no solamente fue una petición, una exigencia que le hizo al maestro Abreu, como le decimos en el Tocuyo, a Perucho París Montesino, sí. Bien, bueno, ahí en el núcleo del Tocuyo, yo fui fundadora, ahí comienzo a ejecutar la flauta transversa, que se toca así de lado, ¿no? Fui primera flauta en el sistema de orquesta y ahí, digamos, es cuando yo realmente tengo la conciencia y me decido por estudiar música ya formalmente a nivel universitario, porque me tocaba decidirme qué estudiar. Claro. ¿Y recuerdas algunos de quienes te acompañaron en esa fundación del núcleo del Tocuyo del sistema de orquesta? Ay, bueno, sí, hay mucha gente. Estaban mis primas María Luisa Garmendia, todos mis primitos estaban, Rafael Emilio Garmendia, estaban mis hermanos, había muchos compañeros del liceo y del Kinder Musical, y había muchos compañeros que habían estudiado con nosotros en el Kinder Musical y pasaron al sistema de orquesta también. Yo recuerdo, por ejemplo, que ahí estaba Chema Colmenares, el médico, el otorrino, la hermana Chayo también estuvo allí, Joel también, sí, Joel Arias, que después se hizo profesor y, bueno, músico de orquesta, estuvo en Filadelfia, ahora está en Panamá y ha sido un destacado ejecutante del oboe. Bueno, mucho, ahí están los Adames también. Del corno. Sí. Corno. Sí. Okay, pero él también se especializó en el oboe. Sí, creo que de hecho, da clases, te lo digo porque nos seguimos mutuamente por Facebook y hemos mantenido, aunque él es
3, 4 años menor que yo, pues siempre hemos mantenido esa comunicación. Y recuerdo que cuando sale primero del Tocuyo se va a la Orquesta Sinfónica de Maracaibo. Y yo estaba en ese tiempo estudiando comunicación social allá y bueno, me iba los jueves para verlos a ellos en el concierto en Bellas Artes, ¿no? Que siempre se acostumbraba. Okay. Y de ahí salió toda digamos, una generación importante en materia de la música. De ese mismo núcleo salió el Niño Montesinos, por ejemplo, sí, sí, que después fue director de la Mavare. Exacto, soy director de la Mavare, sí. De hecho, él, cuando estaba dirigiendo la Mavare, él, parte de su repertorio que siempre colocaba eran las piezas de mi abuelo José Ángel Rodríguez López, que habían piezas muy lindas, mazurcas, polcas, músicas, valses, piezas muy emblemáticas de la obra de mi abuelo, que él siempre hacía que la orquesta los tocara. Sí. ¿Recuerdas cómo fue la graduación en el Eduardo Blanco, ya cuando llegaste al 5º año de bachillerato? Bueno, justamente Perucho París Montesinos fue nuestro padrino. Sí. Él fue el padrino de nuestra promoción, sí. Y además él está en la Galería de Tocuyanos Ilustres, tengo entendido, ¿no? Mira, sí, creo que sí. No recuerdo exactamente, pero creo que sí está. Sí, creo que ya. ¿Cuántos de los que están allí son familias o parientes tuyos también? Sí, mira, de hecho, está mi bisabuelo, don Saturnino Rodríguez, está Pío Tamayo, está mi abuela Rita, está mi abuelo José Ángel, sí. Hay unos cuantos, sí. Es la Galería de Tocuyanos Ilustres que está en la Casa de la Cultura del Tocuyo, que lleva el nombre precisamente de tu abuelo, ¿no? Sí. Llegas entonces a ese 5º año, Perucho París Montesinos, ministro de la Juventud, es el padrino de promoción del Liceo Eduardo Blanco del Tocuyo, y bueno, esa feliz coincidencia de que se instala en tu último año de bachillerato el núcleo de la orquesta, del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, es lo que te hace ya entonces ver claramente que tu vida va a estar muy, muy vinculada con la música, ¿no? Cierto, sí. De hecho, ahí ya de una forma con mucha seguridad y con mucha certeza, me decido a que voy a ser músico de profesión, ¿no? Que va a ser el resto de mi vida lo dedicaré a ello, ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa porque al retorno me gustaría saber qué ocurrió después entonces en la vida de Leonor Anzola. Creo que por allí vino un viaje a Europa precisamente a especializarse en esta área de la música y de la pedagogía musical. Pero será ella quien nos lo cuente en la próxima parte. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, estoy conversando con Leonor Anzola. Leonor, entonces te gradúas de bachiller en mención humanidades en el Liceo Eduardo Blanco del Tocuyo. ¿Qué ocurre entonces después allí en la vida de Leonor Anzola? ¿Qué decide hacer al salir de bachillerato? Al salir de bachillerato me voy a Europa, ¿no? Ya mi prima María Sofía Garmendia se había ido el año anterior a Suiza a estudiar música en el Instituto Jacques Dalcroze. Yo me voy detrás de ella junto a mi otra prima Montserrat Coloma y nos vamos a estudiar la carrera de educación musical en Europa. Nos formamos, bueno, me formé en conjunto con mis primas, ella en un nivel más avanzado que yo. Me formé como pedagoga musical. Hice estudios para la infancia, la primera etapa de la infancia en el Instituto Jacques Dalcroze de Ginebra, Suiza. Sí. Y luego me voy bueno, en ese interín de que me voy a Francia, me retorno a Francia para continuar mis estudios en el Instituto Católico de París. Cuando estoy en Francia, en unas vacaciones, yo regreso a Venezuela en una oportunidad. ¿Y por qué se da ese cambio de Suiza a Francia? Yo terminé, o sea, la carrera que yo hice fue un técnico musical en Ginebra, ¿no? Cuando yo culmino la carrera, yo decido
continuar con mis estudios de pedagogía y me dirijo a Francia, donde por el asunto del idioma se me facilitaba más poder estudiar allá. Y me voy a Francia y ahí estudio la carrera de pedagogía musical en métodos activos. ¿Qué parte? En el Instituto Jacques Dalcroze de París, en París. Okay. Era además, digamos, siguiendo como una tradición muy tocuyana, porque muchos tocuyanos ilustres salieron del Tocuyo directo a París, ¿no? Sí. A veces hasta conocían más París que Caracas, ¿no? Cierto, sí. París, una ciudad encantadora, una ciudad que cautiva, sí. Ahora, en esos años también encontraste el amor. Háblanos cómo fue eso. Sí. En unas vacaciones, que eso era lo que iba a decir ahora, pero me desvié. En unas vacaciones que yo retorno a Venezuela, paso una temporada aquí. De hecho, me quedo un tiempito más por cuestiones de salud, más que todo. Me tuve que quedar un tiempo. Me quedo aquí en Venezuela por cuestiones de salud. Y conozco al que es mi esposo, ¿no? Ahí nos conocimos y todo. Y ¿Cómo lo conociste? Él era amigo de una de mis primas. Entonces, a través de ella lo conocí, salíamos, compartíamos y todo. Ahí en un interín ahí nos enamoramos y todo. Eso fue muy rápido. Fue un noviazgo veloz de 8 meses y luego vino el matrimonio. ¿Qué tal? ¿Y cuántos años ya de matrimonio? Llevamos 42 años de casados. Sí. ¿Y de ese matrimonio nacieron hijos? Háblanos de... Sí, tenemos 2 hijos. El mayor tiene 2 niñitos, una niñita y un niño, María Lucía y Jesús. Y el menor todavía no se ha casado. Lamentablemente, actualmente no están aquí. No están en Venezuela, sí. ¿Ellos se dedicaron a qué? Uno es ingeniero en producción, el otro estaba estudiando economía, pero como se fue del país, ahorita no está estudiando la economía, interrumpió los estudios de economía, sí. ¿Y el menor qué? El menor es el de la economía, sí. Me decías entonces que, bueno, lo conociste en unas vacaciones por motivo de salud y tuviste que regresar, o sea que te lo llevaste. Sí, yo me llevé a mi esposo, me lo llevé y culminé mis estudios, me graduó y todo. Pasamos una temporada muy linda viviendo en Europa. No dijimos el nombre de él. Rafael Suárez Uzcategui. De hecho, es de origen tocuyano. Su papá era el doctor Enrique Suárez Tamayo, que era farmacéuta. Y bueno, era tocuyano también, aunque no vivían en el Tocuyo porque fue de la gente que emigró cuando el terremoto fuera del Tocuyo, pero digamos, él iba al Tocuyo y compartía con la gente en el Tocuyo, sí. ¿Regresaste con él allá? ¿Estuvieron cuánto tiempo? Y luego, ¿cuándo deciden regresar a Venezuela? Pasamos 4 años en Europa, en París, viviendo en París. Y luego retornamos a Venezuela para trabajar y llevar nuestra vida aquí. Cuando regresas a Venezuela, ¿qué decides hacer? Bien, cuando yo regreso, inmediatamente al regresar, trabajo en el Kinder Musical del Tocuyo. Paralelo al Kinder Musical del Tocuyo, cuando yo me gradúo, acababa de morir mi abuela Rita Tamayo. De hecho, yo le dediqué mi tesis y todo a ella. Y cuando ella muere, yo decido que voy a abrir un instituto, que quiero abrir mi propio instituto como para tener mayor libertad de realizar las actividades que yo quería hacer, de todo lo que yo traía, de lo que había aprendido en Europa. Me decido abrir el instituto que se llama Kinder Musical Doña Rita. Lo haces en homenaje a ella, ¿no? Sí, lo hago en homenaje a mi abuela, sí. Eso estamos hablando de que, ¿en qué año fundas el Kinder Musical Doña Rita? En 1986, sí. De hecho, son 37 años el instituto actualmente, 37 años. Y siempre ha funcionado aquí en el Taormina Guevara. Siempre, bueno, nosotros inicialmente en casa de mi suegra, abrí yo en chiquitico,
en una habitación de la casa de mi suegra, aquí mismo en la urbanización del Este, cerquita de aquí de la academia. Abrí el instituto y trabajé más que todo con la familia. Eran familiares, conocidos, varios tocuyanos que me tenían a sus hijos conmigo. Y así nace el Kinder Musical Doña Rita, mi sueño. Claro, además venía como con ese abolengo del Kinder Musical del Tocuyo, ¿no? Claro, sí, viene con esa idea de continuar el legado familiar aquí en Barquisimeto, porque el Kinder Musical del Tocuyo permanecía y sigue en el Tocuyo, y yo quería hacer algo aquí en Barquisimeto que no lo había en esa época aquí. Sí. ¿Y cómo se da entonces después la mudanza y el establecerte aquí en el Taormina? Bueno, mi suegra decide que va a vender la casa y ya lo mío había crecido, tenía más alumnos. Y bueno, hablo con María Teresa Álvarez, que era muy conocida de mi familia y todo. Mi mamá y mi tía las conocían mucho. Y entonces hablamos con María Teresa y yo fui, digamos, fue la primera persona externa que no era ballet que permanecía aquí en la institución. De hecho, hoy en día hay varias otras academias, institutos aquí, pero yo permanezco aquí en la Taormina Guevara desde hace 32 años. ¿Recuerdas alguna de esas principales satisfacciones que has tenido a lo largo de esas más de 3 décadas que has estado acá? Sí, bueno, el trato, siempre han sido muy cordiales con nosotros en la Academia Taormina. Tenemos la gran facilidad que tenemos el auditorio, es un centro cultural ícono de la ciudad. De hecho, la edificación es de Fruto Vivas. Digamos, aquí hay grandes recuerdos, grandes vidas culturales. El ballet es algo hermoso que todavía permanece aquí en la Academia. Continúan con su ballet y todo muy lindo, sí. ¿Has tenido algunas satisfacciones de quizás encontrarte, bien sea porque se dedicaron a la música después y han sido virtuosos, o porque son hoy destacados profesionales, pero que quizás reconocen que el hecho de haber tenido una iniciación musical a tan temprana edad, o sea, estar en un kinder musical, les permitió disciplinas, valores y una serie de elementos importantísimos para cualquier profesional en cualquier área del quehacer humano? Sí, bueno, digamos, yo en mi trayectoria ya profesional como tal, no solamente me he dedicado aquí en el Kinder Musical a impartir mis conocimientos, sino que he estado en el sistema de orquestas trabajando, estuve mucho tiempo en el sistema de orquestas trabajando y ahí tuve el gran privilegio de formar en sus inicios, en su primer año de formación de la materia de lenguaje musical, a nuestro querido Gustavo Dudamel. Fue mi alumno con el cual me formé y aparte de eso yo he formado aquí en la academia personas que ya hoy en día son adultos. De hecho, yo digo que ya tengo nietecitos en el Kinder Musical, porque me vienen los papás con los nietos. Mira, profesora, le traigo mi niño, recuerda cuando usted me dio clase y eso, sí. O sea, una tercera generación. Sí, ya una tercera generación. Bueno, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Leonor Anzola, así que no se aparten de nuestra sintonía. Estamos ya en la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Leonor Anzola. Leonor, retomando un poco de esa formación que tuviste desde el punto de vista de la pedagogía musical, me comentabas que querías precisar algunos de esos nombres de esas instituciones donde estuviste. Háblanos de tu experiencia en el pedagógico, háblanos de tu experiencia en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo también. Bien, cómo no. Yo cuando estudié en Europa, estudié en Suiza, en el Instituto Jacques Dalcroze de Ginebra, Suiza, y en París, en el Instituto Católico de París. Ahí fue que me formé, ya que me gradué de pedagoga musical de manera formal, ¿no? Luego, más adelante, cuando ya estoy graduada y todo, me vengo aquí a Venezuela, fundo el kinder de aquí de Barquisimeto, trabajo en el kinder musical del Tocuyo, trabajé en algunos colegios privados dando música a niñitos en edad preescolar y también me dediqué a nivel universitario, o sea, no solamente me limité a trabajar
trabajar con niños, sino que también he impartido la docencia a nivel universitario en la UPEL, aquí en Barquisimeto, y en el sistema de orquesta. Bueno, ya mencioné que di clases de lenguaje musical un tiempo en el sistema de orquesta, y aparte de esto, me he dedicado también a dictar talleres. Yo creé un método musical, un método propio creado por mi persona, que se llama el método Kinder Musical, que es un método para la enseñanza en la primera etapa de la infancia. O sea, ser instrumentista, tú puedes ser un gran violinista, un gran trompetista, pero impartir la enseñanza a un niñito de 3 años, de 2 años, de 1 año, de 4 años, no es tan fácil como la gente cree. No es decirle, mira, toca aquí, la técnica es esto. No, no, no. Hay que tener todas las herramientas, todo un lineamiento pedagógico para poder impartir esa enseñanza. Desarrollar también las habilidades blandas, ¿no? Claro, sí, dedicarse a poder que el niño no solamente es formarlo a ejecutar un instrumento, no, 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 ese es un plan secundario en esa etapa de la vida. Lo principal para esa etapa de la vida es que el niño, de manera integral, la música forme parte de su formación, y el método Kinder Musical, que es mi método, se dedica principalmente a eso, a crear en los niños una formación integral y global a través del desarrollo de las potencialidades intelectuales y creativas en los pequeños. Leonor, y hay otra cosa que, digamos, me gustaría que quedara también registrada en la grabación, y es que tú y el Kinder Musical Doña Rita han parido también ya a otras instituciones que se dedican también a la enseñanza, a la pedagogía musical. Sí, sí, de hecho, tengo varias que han sido mis pupilas en la formación musical, que se han formado conmigo. Por ejemplo, está Ada Mesadri en el Tocuyo, que tiene un instituto de música. Está Lilian Angulo aquí en Barquisimeto, que tiene un instituto en el Colegio San Pedro. Digamos, hay coro de campanas también, sí. De hecho, digamos, mucho, por mis manos han pasado personas que hoy en día forman niños también, y tengo el gran placer, la gran satisfacción de que yo les he ayudado y les he guiado en ese caminar por la música. Además de estar en el Kinder Musical del Tocuyo, ¿estuviste en el coro de campanas? Sí, de hecho, yo, bueno, no fui fundadora del coro de campanas del Tocuyo porque ya yo estaba aquí en Barquisimeto, pero yo fundé el coro de campanas de colores, el primer coro de campanas de colores que hubo en Venezuela. Lo fundé yo aquí en Barquisimeto, que son unas campanitas de colores pequeñas que tocan muy lindo para niños, es más de fácil manipulación para ellos. Y yo fui quien formó el primer coro de campanas a nivel nacional. ¿A qué crees tú que se deba que el Tocuyo se haya destacado tanto en el ámbito musical, con el coro de campanas, con el Kinder Musical, con el núcleo del sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela? El Tocuyo se caracteriza porque hay mucho talento a nivel musical, a nivel cultural en general. Y de hecho se dice que en el Tocuyo no hay casa donde no hay un 4. Que si en la casa nadie toca 4, alguien que llega toca ese 4, ¿no? Digamos, es una característica del Tocuyo. La música forma parte de nuestra cotidianidad en el Tocuyo. Y sí, hay mucho talento a nivel local en el Tocuyo. En Lara en general, de hecho, Barquisimeto es la capital musical también aquí en Lara, y en el Tocuyo hay muchísimo talento, mucho talento. Ya a tu edad, Leonor, ¿qué características consideras tú que adquiriste de tu papá José Pío Anzola y qué características de tu madre María Teresa Rodríguez de Anzola? Ay, qué pregunta, nunca me habían hecho esa pregunta. Bien, de mi papá, digamos, la constancia, el emprender cosas, el trabajar. De mi mamá, digamos, dedicarme a la música, el hecho de las manualidades. A mí me gusta mucho trabajar en el aspecto manual. Mi mamá me guió, mamá fue para mí mi guía en muchos aspectos de mi vida. De hecho, considero que fue una de las personas más importantes para mi formación musical y para mi formación general. Cuando no estás en el Kinder Musical o dictando algún taller, ¿cuál es el pasatiempo, los hobbies favoritos de Leonor? A mí me gusta mucho hacer manualidades. Hago manualidades, bordar, de hecho he pintado, he hecho mis cuadros. Sí, eso más que todo, manualidades en general, hago manualidades. De todos los instrumentos que aprendiste a tocar,
¿con cuál te sientes más cómoda o cuál consideras tú que es tu favorito? Bueno, mi favorito, el piano me encanta porque es un instrumento muy completo. Y el cuatro me gusta mucho también. Sí, sí. De todos esos países que has visitado, ¿cuál es ese país al que tú siempre quisieras volver? Ay, bueno, en Francia para mí tiene grandes recuerdos. Francia y España. Francia y España son países que para mí me gustan. Siempre tengo gratos recuerdos de mis vivencias anteriores en esos países. Un personaje de la familia que tú admires. Mi abuelo José Ángel Rodríguez López. ¿Por qué? Por todo el legado que él nos ha dejado y por todas las enseñanzas que obtuve de él. Un personaje no familiar al que tú admires. Un personaje no familiar al que yo admire. Puede ser nacional o internacional. Bueno, mira, sabrás que hay una persona joven que admiro por su trayectoria y es Gustavo Dudamel. Sí. Que además lo tuviste en sus inicios. ¿Cómo era Gustavo Dudamel en esos inicios? Era tremendo, así, con sus rulitos y todo, pero muy dulce, siempre como es él, muy dulce, muy simpático, muy especial, sí, sí. Yo que era la abuela la que lo llevaba. Sí. Y aparte de Dudamel, supongo que también han salido otros también virtuosos, digamos, quizá a lo mejor no con esa fama de Dudamel, pero que han dirigido orquestas o que han sido solistas importante en alguna orquesta de Venezuela o del mundo, ¿no? Sí, mira, de hecho, yo realmente un seguimiento así de los que han pasado por mis manos, de quienes han sido mis alumnos, no lo llevo como tal, no me he dedicado a hacerles el seguimiento, pero sí me han llegado comentarios de algunos papás o de algunos que fueron mis alumnos que me dicen, bueno, yo estoy dedicado ahorita a la producción musical, o yo continué tocando tal instrumento, o yo estoy en tal orquesta, sí me han hecho comentarios, sí. De esa otra cría tuya, que no es la de, digamos, la que tuviste con tu esposo, sino a nivel literario, a nivel intelectual, ¿cuáles son las principales satisfacciones que te ha dado? Bueno, el kinder musical para mí ha sido mi vida entera. Yo me he dedicado, de hecho, hasta nació este método kinder musical, con mi experiencia, basada en mi experiencia y todo. Y bueno, para mí es una parte muy importante y una gran satisfacción en mi persona, pues. Leonor, te voy a mencionar una serie de palabras. Tú me dices lo primero que te viene a la mente o que lo relacionas. Cuando te digo el tocuyo. El tocuyo, acenita. Música. Golpe tocuyano. Kinder musical. Mi abuela. Cuando te digo María Teresa. Mi mamá. Cuando te digo Venezuela. Mi corazón. Algo, de no haber sido músico y dedicada a la pedagogía musical, ¿qué te hubiese gustado hacer? Me hubiese gustado ser diseñadora de interiores. Siempre me llamó mucho la atención esa profesión. Sí, además no la había en la región, porque lo más cercano que era arquitectura estaba o en Mérida o en Caracas, ¿no? Sí, cierto. Sí. ¿Algún libro que tú lo leíste y te impactó o te dejó alguna enseñanza? ¿Algún libro? Bueno, mira, yo estoy escribiendo cuentos y de hecho los cuentos infantiles son cosas que me llaman mucho la atención. El Principito es un libro que me cautivó mucho siempre cuando lo leí. Casualmente, tu respuesta tuvo mucho que ver con una que me dio precisamente Rosario Anzola cuando la entrevisté para el programa. Y además también se ha dedicado a esa área, ¿no? De los cuentos infantiles. Leonor, me gustaría que mirando a esa cámara nos digas cómo te gustaría ser recordada. Ay, como una persona que vivió la música de manera apasionada. Sí. Bueno, muchas gracias, Leonor, por habernos abierto las puertas de esta tu segunda casa, que a veces uno no sabe si pasa a ser a veces la primera por el tiempo que uno le dedica, ¿no? Que es el kinder musical Doña Rita, porque a veces pasamos más horas productivas en nuestro trabajo que en nuestra casa, ¿no? Gracias por permitirnos y también conocer hojas de tu vida muy destacada para que además la conozcan, sobre todo las nuevas generaciones. Gracias por todo. Muy feliz, muy contenta de esta invitación. Gracias. Bien.
Hemos estado entonces hoy conociendo más acerca de María Leonor Anzola Rodríguez de Suárez. Leonor Anzola, como le decimos quienes la conocemos. No se aparten de nuestra sintonía, estén muy pendientes siempre de la pantalla de Promar Televisión y a través de nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, en la cámara y la producción de Carlos Guerra. Les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes.